¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rubén Ortiz, vengo de Córdoba, soy licenciado en filosofía y terapeuta de medicina tradicional china. Aclaro esto, estuve yendo con algunas personas que están presentes aquí en este congreso a la mesa coordinadora de la ley que probablemente comience a debatirse ahora después de las elecciones en el Senado. Entonces allí se presentaron algunas dificultades, ¿sí? Y algunas incomprensiones, ¿no? Respecto del diálogo, porque había terapeutas desde las medicinas no convencionales y había médicos que se acercan a las medicinas no convencionales, inclusive las ejercen. Entonces había ahí una confusión respecto de lo que es la ciencia y las medicinas tradicionales. Un poco sobre eso voy a tratar de aclarar algunos puntos que se debatieron en esa mesa. Y bueno, una de las cuestiones era si estas medicinas tradicionales son ciencia. Y la cuestión es que nosotros tenemos la imagen de que la ciencia es algo parecido a la física, a la química, ¿sí? Ciencias que tienen un lenguaje abstracto, con fórmulas, ¿sí? Un lenguaje matematizado, idealizado, que de hecho no usamos en la vida corriente, solo sirve para representar ideas en el espacio de las ciencias. Esta idea no es actual, en realidad esta idea surge en el racionalismo, en el siglo XVII y XVIII, con la aparición de dos grandes pensadores que fueron Descartes y Leibniz, ¿sí? En una corriente en la cual buscaban encontrar la verdad más allá de los sentidos, más allá de lo sensible, más allá de la experiencia sensible. Y a partir de esa búsqueda, Descartes y Leibniz se dijeron que la verdad tendría que ser algo simple y perfecto, claro de entender, como cuando ve uno un triángulo. Si uno sabe que es un triángulo porque lo ve la figura geométrica y tiene tres lados y tres ángulos. Entonces, la verdad debería manifestarse así al entendimiento, ¿sí? Pero también tuvieron la fantasía de formalizar el lenguaje, porque el lenguaje que usamos en general busca expresar cosas de la vida cotidiana, árbol, un color, un olor, etc. Entonces trataron de idealizar el lenguaje. Leibniz caminó por el sistema binario, ambos eran matemáticos. Entonces es importante hablar de esto porque ahí empieza la cosa. Ahí empieza la cosa, y también ya en la medicina alopática, el surgimiento de la nueva visión de la anatomía. De eso voy a hablar, ¿no? La diferencia entre la anatomía de la medicina china y la medicina alopática, ¿sí? Pero antes vamos a hacer otras presentaciones. Yo represento a la Asociación Argentina de Medicina Tradicional de Córdoba, ¿sí? que es una asociación que busca revalorizar las medicinas tradicionales. Y a eso me refiero: a medicina tradicional china, medicina aborigen y medicina ayurvédica. Dentro de estas tres medicinas que son más conocidas acá en Argentina, hay otras, como la árabe, medicina africana, etc. De esto hay que tener presente que la medicina tradicional china no tuvo un corte abrupto histórico, ¿sí? La medicina tradicional china se ejerce sin interrupción, desde poner una fecha desde la aparición del primer libro, el Neichin, en el 400 a.C., ¿sí? Y como China fue un imperio que se cerró sobre sí mismo, tuvo algunas invasiones de los mongoles, pero siempre mantuvo su cultura, no tuvo interrupciones prácticamente hasta
el siglo XIX, ¿sí? Con la caída del imperio y la aparición de la República Popular China. De la medicina ayurvédica también hay textos, quiero decir con esto aparte, que hay textos, no se han perdido los textos, como sí ocurre en la medicina aborigen, y a la cual hay que recurrir a la tradición oral. En la medicina ayurvédica también hay textos, ¿sí? Y esos textos tienen un desarrollo, especialmente en la medicina china, durante cientos de años. La medicina china no es una ciencia estática, ¿sí? Que apareció en un momento determinado, no, tuvo un largo desarrollo. Escuela Dragón de Nube es la escuela que dirijo, es una escuela que formé en Córdoba, y que tiene también esta idea, ¿no?, de respetar, o mejor dicho, revalorizar la tradición taoísta, la medicina china, el Qigong, el Tai Chi, el Bagua, etc. Son disciplinas corporales que son beneficiosas para la salud y para algo más también. Bueno, Liet Tzu es un escritor taoísta del 350 a.C. Es uno de los autores más conocidos que representan el taoísmo, entre ellos Lao Tzu, Chuang Tzu, Wan Tzu. Este libro de Liet Tzu, que se sabe poco del autor, tiene muchas historias. Esas historias son muy hermosas y son terapéuticas de algún modo. Y a partir de toda esta diversidad que hemos visto en estos días en el Congreso, esa diversidad que se va a presentar, que está presente en el espíritu de la ley, quiero contar este pequeño relato, ¿sí?, que cuenta Liet Tzu. Resulta que había un montañista de una pequeña comunidad rural en China, en la cual una persona pierde su hacha. Se la busca por toda la casa y no encuentra el hacha. Entonces la busca afuera y tampoco la encuentra. Entonces mira hacia el frente de su casa y ve la familia del vecino. Y empieza a sospechar, su mente empieza a imaginar cosas. Y ve al hijo del vecino. Lo ve sospechoso el hijo del vecino. Ve que camina con cierto sigilo como los ladrones caminan. Después ve que se ríe de un modo parecido como los ladrones se ríen. Después ve que se duerme una siesta y duerme con la inconsciencia de los ladrones. Así se quedó pensando y siguiendo con la mirada todo el día al hijo del vecino. Se acuesta a dormir y al otro día, a la mañana, tiene que ir a buscar leña, hacer cosas rurales, y entre unos matorrales encuentra un hacha, su hacha, y que ahí recuerda que él la había dejado descuidadamente. Entonces vuelve a su casa, guarda el hacha, lo mira al vecino y ahora lo ve de un modo distinto. Era como si todas esas señales que indicaban al ladrón hubieran desaparecido de pronto y se veían como simplemente como un joven. La anécdota nos puede indicar, digamos, todas esas cosas que construimos con la mente, ¿sí? Desde esta pequeña proyección, ¿no?, de un ladrón, pero también representa los prejuicios, las ideas preconcebidas. Y en este tema de hablar del cuerpo, y viendo todas las personas que hablaron estos días, cada persona tiene una visión particular. Imagínense también que hay civilizaciones enteras que tienen una visión particular, así como la occidental, ¿sí?, que en este momento podría decirse que está ahí, ¿no?, podríamos llamarlo el paradigma de la ciencia, capital, y técnica, industria, de lo cual voy a hablar ahora.
También tenemos la civilización china, la civilización de la India, los aborígenes, ¿sí? Y todos ven el cuerpo de un modo distinto, ¿sí? Entonces, lo que me voy a detener ahora es ver estas particulares diferencias entre la mirada de la medicina alopática y la mirada de China. ¿En qué, fundamentalmente, en qué han puesto el interés? ¿Qué es lo que han querido ver en el cuerpo humano? ¿Sí? Bueno, Foucault es un filósofo francés que murió el siglo pasado, en 1980, y que investigó casi todas las ramas de la cultura, entre ellos la medicina alopática y especialmente el nacimiento, el libro se llama El nacimiento de la clínica, ¿sí? Y justamente es la aparición del cambio de la visión del cuerpo que hubo probablemente hasta el Renacimiento, desde los griegos, romanos, a la aparición de esta mirada nueva en la anatomía. ¿Sí? Leemos un poquito del texto. La mirada médica no es la de un ojo intelectual capaz, bajo los fenómenos, de percibir la pureza no modificable de las esencias, ¿sí? Sino lo perceptible en la experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que les cuento una anécdota de ese libro. En el principio de 1800 había varias enfermedades cerebrales que tenían un tratamiento antiguo. Hubo unos anatomistas que empezaron a hacer disecciones del cerebro y empezaron a descubrir anomalías en el tejido cerebral, y esto les dio una pista de que por qué pensar en el espíritu, en los humores, en la sensación de calor del paciente, sino por qué no mirar en el tejido mismo, preguntar al tejido a ver si acá podemos encontrar cuál es la causa de la enfermedad, ¿sí? Entonces, a partir de ese descubrimiento empieza a haber un estudio sistemático del cuerpo humano de un modo diferente de lo que habían hecho cientos de años, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos anatomistas es empezar a mirar el cuerpo y describirlo atentamente, sin buscar nada, sin buscar un alma, sin buscar una subjetividad, sin buscar ninguna cosa, solamente mirar y describir, ¿sí? Como leemos en los libros de anatomía, el testiu, la descripción de un músculo, su inserción, de un hueso, etc., ¿sí? Pero lo que ocurre acá es que cambia la mentalidad de la medicina en Occidente. Entonces, lo que hace esta visión nueva de la anatomía es que solo lo que es interesante en el sujeto es lo sensible, lo que puedo mirar, lo que puedo observar, ¿sí? Y lo que puedo describir detalladamente. Entonces, este nuevo modo de mirar el cuerpo, hay una confianza en la observación, esto que le decía, ¿no? De registrar cada detalle, ¿sí? Esas pequeñas curvas del hueso, la ubicación de los vasos sanguíneos, cuando se cruza, la relación con los órganos, ¿sí? Y también registrar las diferencias anatómicas que hay en los cuerpos, porque la naturaleza es rica, abundante y abundante en errores, ¿sí? A mí una cosa que siempre me llamó la atención fueron las mamas supernumerarias. Tengo que reconocer. Hay personas en las cuales, no solo mujeres, sino también hombres, les puede salir como una falla, por así decir, genética, una secuencia de mamas, ¿sí? Y yo cuando era joven me fascinaba con una mujer. Bueno, están todos muy serios, es un chiste. Es un chiste erótico para anatomistas. Ya oíste. Deja de tomar. Bueno, entonces, el cuerpo humano, en esta cuestión de reducir esa mirada, lo quiere reducir, quiere
quiere que ese sujeto sea explicable a través de la mirada, esto que yo estoy describiendo. Y acá se agota el sujeto. Eso es lo que el anatomista buscaba, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? También lo van a hacer con las enfermedades, van a observar el tejido de las enfermedades y van a empezar a encontrar procesos mórbidos y los empiezan a relacionar unos con otros, construyendo nuevos sistemas y nuevas ideas, nuevas enfermedades, ¿sí? Las construyen, las nombran y las van diferenciando de acuerdo al proceso anatómico que va teniendo esa patología, ¿sí? Es lo que es el nacimiento de la anatomía patológica. Y acá algo muy importante, ¿no? El paciente es reducido, porque ahora los síntomas subjetivos no interesan más, ¿sí? Eso que el paciente traía a la consulta, de lo que me pasó, del dolor, no, nosotros tenemos que mirar el tejido. Y eso está vivo ahora, porque el gran éxito de la medicina son las imágenes. La radiografía, la ecografía, las resonancias. O sea, el médico mira, ¿sí? Y encuentra, o sea, no le pregunta al paciente, le pregunta al tejido. El lenguaje del dolor, la palabra del paciente, ¿no? Todo eso es neutralizado al síntoma subjetivo. Y lo subjetivo carece de cientificidad, ¿sí? Porque de lo cual podemos hablar realmente es de esto, en la anatomía patológica, de esos procesos que acontecen en el universo de los tejidos. Esos síntomas subjetivos posteriormente se estudiarán en alguna materia que después se desarrollaron, como la psiquiatría, como la endocrinología, la neurología, ¿sí? Esto es más actual. Después, al nacimiento de la clínica, a la mirada anatómica, se sumó la química, ¿sí? La química, todos esos empiezan categorías abstractas, ¿sí? Porque la química es un lenguaje idealizado, como esto que buscaba Leibniz, Descartes, ¿no? Y lo que ocurre es que acá, si la anatomía patológica, la anatomía, había reducido el sujeto a lo sensible, a lo experimentable, acá se distancia más del cuerpo, porque ahora son juegos, son operaciones químicas que acontecen, ¿sí? Base del diagnóstico que acompaña a las imágenes es el diagnóstico químico, ¿sí? Un diagnóstico de orina, ¿sí? Ahí ven si la orina tiene nitritos, proteínas, etcétera, para saber si hay una infección, ¿sí? A su vez, esos procesos químicos también empiezan a explicar la fisiología de los órganos. También esos procesos químicos explican relaciones entre órganos y secuencias de fenómenos que van a desarrollar o explicar la fisiología del cuerpo. Entonces, para concluir y no abundar en esto, entonces decimos que se cumple el ideal del racionalismo que empieza con Descartes, aunque ellos no se hubieran imaginado cómo se desarrolla. Y este lenguaje matemático, ¿no es cierto?, busca, esto es la ciencia en general, ¿no?, busca explicar todos los fenómenos de la naturaleza. La medicina es una rama de la ciencia, más propiamente una aplicación de la biología humana, de la química. ¿Qué pasa en China? ¿Sí? En China, ¿qué es lo que buscaban al estudiar anatomía? Porque de hecho los chinos comienzan con la disección de cadáveres mucho antes que en Europa, porque estaba prohibido, estaba censurado, no se podía abrir un cuerpo porque en esa época todavía el cuerpo tenía alma. Entonces tuvo que venir el Renacimiento. En el Renacimiento sí ya se abrió eso, y hasta se hacían disecciones de cadáveres públicas.
Entonces, la dinastía Tang, que fue una época brillante de la cultura china, se desarrolló el arte, el budismo Chan. También en esa época, por primera vez, se construyeron universidades. Son las primeras del mundo, las universidades chinas, ¿sí? Y allí, en ese periodo, hubo los primeros médicos, como podría decirse, con un título legal dado por el imperio en todo el territorio. En cambio, en Europa hay que esperar, ¿no?, al 1100, 1150, donde se comienzan a desarrollar las universidades. Bien, siempre me llamó la atención, si uno ve, por ejemplo, en el Renacimiento, en la aparición de la pintura, la búsqueda de Da Vinci, de Miguel Ángel, era describir con precisión los músculos, ¿sí?, la estructura, la armonía del cuerpo humano. Y así los primeros anatomistas del Renacimiento también lo hicieron. Pero en China no es lo que interesa el cuerpo humano, ¿sí? Lo que interesa es la energía, ¿sí? Porque la energía es la que explica la vida, la vitalidad del ser humano y en realidad de todos los seres vivos y del universo en general, ¿sí? Lo que les preocupaba a los chinos en la anatomía era encontrar cuáles eran las rutas de la energía. Esas rutas, los Qinglongmai, que nosotros traducimos como meridianos, y donde se ubicaban los centros energéticos, ¿sí?, que eran piezas dentro de la teoría de los meridianos, porque en esos centros energéticos la energía se junta, se transforma como si fueran pequeños campos electromagnéticos. ¿Sí? La frase, la palabra Qinglongmai es un poquito larga de explicar, pero básicamente Qin significa seda, ¿no? Es como la circulación, un poco, esa circulación semejaba a cómo el gusano de seda hace su capullo. Y a su vez, también colaterales, ¿sí? Y las palabras que usaron siempre estaban en relación con el agua, o sea, eran canales de agua, ¿sí? Y por eso esos meridianos son como cursos subterráneos en la Tierra. Por supuesto, esos meridianos surcan verticalmente y transversalmente el cuerpo y cubren toda la anatomía humana. Bien, en esa búsqueda de los meridianos, hay como un dibujo ingenuo de los órganos, que esto también se daba en Occidente, ¿sí? Ven, no sé si ven bien las imágenes, ¿no? Pero acá están los órganos. Por ejemplo, esto es la vesícula biliar, los riñones, el corazón, ¿sí? Intestinos. Acá están los 3 yaos, ¿sí? Y estos dibujos inclusive son correcciones de dibujos anteriores, porque esto es una foto de dibujos del 1800. Y acá es interesante, fíjense, este es un dibujo antiguo de China. Esto es el hígado, ¿sí? Miren cómo lo dibujan. El hígado sabemos que tiene lóbulos, tiene como partes diferenciadas. Y los chinos habían encontrado 7 lóbulos tenían, ¿sí? Y este otro es galeno, ¿sí? Que tiene, no, perdón, a ver, este es galeno, este tiene 5 óvulos. Y este personaje, que ahora no me acuerdo el nombre, es un anatomista del Renacimiento, también lo dibuja con 5 lóbulos. Y eso que ya en ese periodo se hacía disección de cadáveres
Pero sin embargo, mantuvo esa imagen del hígado con 5 lóbulos. Bueno, acá la imagen que estamos acostumbrados de la anatomía, en la cual el hígado tiene 4 lóbulos, ¿sí? Como ven, esta descripción, estas imágenes, no son ingenuas, buscan replicar el órgano, pero también son idealizadas. Bueno, en esta búsqueda, en esta anatomía, porque nosotros lo que tenemos que pensar es qué hicieron los chinos cuando dibujaban el cuerpo humano. Como lo que vemos, lo que le interesa a ellos, no es la descripción, no es la mirada exhaustiva sobre cada tejido del cuerpo, sino lo que le interesa son los cursos de la energía, que es lo que hace posible la vida, ¿sí? Entonces, en eso descubrieron, por ejemplo, medidas anatómicas, que es el famoso Qum, y acá ese es el hombre de bronce de la dinastía Song, ¿sí? Después de la dinastía Tang y la dinastía Song. Este monje, este dibujo, esta estatua de bronce, estaban representados todos los meridianos y todos los puntos de acupuntura. Eso se usaba de modo didáctico y se ponía líquido dentro del cuerpo y se ponía cera sobre los agujeros. Entonces el alumno tenía que pinchar exactamente el punto y sacar agua. Si no, bueno, el otro año veremos. Bueno, un poco más de esto, ¿no? De las descripciones de los meridianos. Obviamente ahora cuando un acupunturista o un terapeuta de medicina tradicional china estudia, ya viene incorporada, generalmente está más desarrollado y se estudia desde la anatomía moderna. Los centros energéticos, como les decía, no son puntos como un alfiler, ¿no? Sino son depresiones que se encuentran a la palpación en la anatomía humana. Y semejan esas depresiones en el ámbito terrestre, serían como si fueran cuevas. Cuevas donde surge agua, esa agua es la energía. Y por supuesto, para encontrar los meridianos y esos acupuntos hace falta describir la anatomía. ¿Cómo lo hicieron los chinos? Lo hicieron como... Entonces, como era una cultura inmersa en la naturaleza, usaron el símil de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, para describir una depresión, hablaban de valle. O entre dos ríos, el espacio entre dos ríos, entre montañas. Por ejemplo, este punto, Chuchi, ¿sí? Que es el 11 de intestino grueso, se llama estanque del codo. ¿Sí? Se refiere a un lugar donde el agua o la energía se junta. Como ven, el lenguaje que usan es coloquial y hasta poético, ¿sí? Muy lejano de la anatomía del siglo XVIII. Bueno, este es el símbolo, el ideograma de energía. Este ideograma, se los explico brevemente. El interior representa cereal, que en China, si bien en la antigua China había mijo, trigo, pero el cereal de China fue el arroz. Esto representa una cacerola y el fenómeno de una cocción de esos cereales con agua. Esto de arriba, el vapor del agua. Todo ese fenómeno es Qi, ¿sí? Energía. Esa energía es la idea central en la cual se explican todos los fenómenos. O sea, todo es energía. Nuestro cuerpo está formado de energía. Esa energía tiene dos cualidades, cualidad yang y cualidad yin. Todo lo que se condensa en lo que es materia es cualidad yin, ¿sí? Y todo lo que es más etéreo, como el chi mismo, es yang. Para ir cerrando y ver las diferencias, no me voy a alargar mucho. Entonces, la cultura china buscó explicar todos los fenómenos, ¿sí? Los chinos vieron el universo como algo muy cambiante
Y para explicar ese cambio, fundamentalmente usaron la teoría de Yin y Yang y la del Qi. ¿Sí? Esas teorías principales se entroncaron con la de 5 elementos y todo lo que fueron el discurso sobre el diagnóstico, los tratamientos, y sobre ese diagnóstico elaboraron patrones. ¿Sí? Esos patrones de la enfermedad que se llamaron síndromes son como paisajes. La medicina china ve la enfermedad como un paisaje, como un desequilibrio de yin y yang que da un paisaje particular. El lenguaje que van a usar es lógico, se entiende, hay que estudiarlo, o sea, hay que ir de a poco incorporando todas las teorías para poder ir después desmenuzando todo lo que es la medicina china. Es claro, tiene sentido común, podríamos decir que es racional, pero no es matematizado, o sea, no busca formalizar el lenguaje. Bueno, no existe el principio de identidad ni contradicción, que son la base de la construcción del pensamiento occidental. El pensamiento de identidad, el principio de identidad se dice A es igual a A. La contradicción, A es distinto de B. ¿Sí? ¿Recuerdas tu nombre? Sebastián. Sebastián. Yo soy Rubén, o sea, me pongo acá, yo soy Rubén, A igual a principio de identidad. Sebastián es distinto de Rubén, ¿sí? Principio de contradicción. En China no existe eso, porque los fenómenos están sujetos a un proceso de yin y yang, un proceso dinámico en la cual la constitución de lo que está ocurriendo aquí ahora, de lo que soy yo ahora, es podría decirse una actualización de yin y yang, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo más tarde esté durmiendo, o cuando me vaya a cenar, qué sé yo, seré otra persona, ¿sí? Seré otra parte del proceso. Cuando me vaya a dormir, seré otra parte del proceso. Yin, si yo estoy durmiendo, es un estado yin. Si yo estoy hablando de modo activo, es yang. Quiero decir que mi vida, mi sujeto es un proceso que va, podría decir que Rubén sub 1 es el que está hablando ahora. Cuando me vaya a cenar, Rubén sub 2. Cuando me vaya a dormir, Rubén sub 3. ¿Sí? Soy una corriente, un proceso que se va moviendo, evolucionando de acuerdo a yin y yang. Y así también en las enfermedades. En las enfermedades no hay algo estático. No podemos decir, como se dice acá, un hipertenso, o sea, un diabético, o en psiquiatría, qué sé yo, depresivo. Un neurótico, un depresivo. No, ¿por qué? Porque estamos sujetos a un proceso de yin y yang y que se mueve constantemente. Por ejemplo, un depresivo diría siempre, estoy mal, estoy mal, estoy mal, ¿sí? Pero sin embargo, ese estar mal nunca es plano, nunca es igual a sí mismo, sino que a lo mejor un día a la mañana se levantó y tomó café, que nunca lo había hecho. Quiere decir que estuvo un poquito mejor, ¿sí? Salió al patio, miró el perro, ¿sí? Porque la naturaleza no es estática, está cambiando permanentemente. Con esto quiero decir que el sujeto y también el paciente, de lo cual hablamos, no se puede ponerlo como algo fijo, ¿sí? De hecho, la persona que hace medicina china siempre tiene que chequear porque los síndromes evolucionan. Tenemos que estar atentos a cómo cambian en el proceso de la terapia. Bueno, la medicina china, como decía, construyó un sistema de síndromes, ¿sí? Y esos síndromes, que son paisajes, son aproximadamente 60 o quizás más. Y a su vez descubrió enfermedades, como por ejemplo la diabetes en China se descubrió 50 años antes de Cristo, ¿sí? Los tumores también, patología cardíaca, bloqueo cardíaco, muchas enfermedades que tienen un símil con la descripción de las enfermedades en Occidente fueron descubiertas. O sea que además de estudiar los patrones, después tenemos que estudiar las enfermedades. Y en esas enfermedades
cómo acontecen patrones particulares. Y acá la diferencia, otra diferencia con la medicina alopática es que lo subjetivo forma parte esencial del diagnóstico. Sí, el diagnóstico está clásicamente dividido en 4, o sea, observación, palpar, oler y el interrogatorio. En el interrogatorio preguntamos, por ejemplo, de sensaciones de frío, de calor, preguntamos acerca de las emociones, ¿sí? Enojo, miedo, etc. ¿Por qué? Porque la emoción es energía y todas las emociones tienen un movimiento particular y están relacionados con un órgano. ¿Sí? Por ejemplo, el miedo hace descender el chi. ¿Sí? Si uno tiene mucho miedo, es probablemente que se orine o que vaya del cuerpo. Si uno se enoja, ¿sí? Grita, levanta los músculos como hacen los animales para prepararse para la pelea, y dice que la persona se ciega, ¿sí? Y se prepara para el combate. Ya las palabras ya fueron. Ahora hay que pelear. O sea, cada emoción mueve el chi de un modo particular. ¿Por qué preguntamos eso? Porque ese movimiento constante o crónico de una emoción puede generar desorden en la energía y fallos en la fisiología de los órganos. Bueno, lo que decía, ¿no? Lo que se busca a través de este diagnóstico es elaborar un síndrome y, por supuesto, también se busca una terapia, ¿no? A partir de ese diagnóstico, una terapia que pueda armonizar de nuevo el cuerpo, el organismo, el ser humano en general. Y para esos desequilibrios, ¿no es cierto?, se van a usar diferentes técnicas. La acupuntura, que es la colocación de agujas ahora de acero inoxidable, muy flexibles, de un acero que antes las agujas se rompían, ahora no, se doblan, pero son seguras. La fitoterapia china, que también busca corregir esos síndromes. La fitoterapia china tampoco se parece a la fitoterapia médica occidental, porque los chinos no sabían de química. Lo que veían, lo que buscaban en la planta era su energía. Entonces son clasificadas si es yin, si es yang, si sus efectos son yin o yang, o si dan calor, si refrescan, ¿sí? Y hacia dónde se mueven en el cuerpo humano, hacia qué órganos. Bueno, los otras terapias de la medicina china son las reflexologías, que ya aparecen en el primer libro, en el Huang Di Nai Chin, están descritos la auriculoterapia y la reflexoterapia del pie. Y los otros desarrollos posteriores, las reflexologías coreanas, etc. El más actual, la craniopuntura, de la que hablaron hoy, Almada, y la de Yamamoto, más reciente, es japonesa. El masaje, que es el mismo tratamiento, el mismo diagnóstico y que se aplica a los centros energéticos y a los meridianos. El Qigong, el Tai Chi, el Wai Chi La Fa, que no sé si lo conocen, actualmente se le llama Qigong médico, que es la aplicación de, en vez de usar agujas, de usar más masajes, se aplica energía. Energía inmaterial, o sea, con la mano. Parecido al Reiki. Bueno, y para redondear esto que se había hablado en el Senado, entonces el argumento, lo que se buscaba en el Senado más que todo era tratar de que las medicinas alopáticas, las medicinas no convencionales fueran científicas, ¿sí? Pero evidentemente las medicinas no convencionales nunca se van a transformar en científicas. Es imposible, porque la mirada es totalmente distinta, ¿sí? Nunca se van a transformar en científicas en el sentido de este lenguaje racional ingenuo en la mirada de la anatomía, ni tampoco en esta formulación abstracta, ¿cierto?, de las combinaciones químicas, etc., ¿sí?
una medicina en la cual el sujeto ha sido destituido, porque en la medicina alopática no hay sujeto, lo que hay es materia y comportamientos químicos. ¿Sí? La psicología en Occidente tuvo que reinventar el sujeto, reconstruirlo, y lo dejan hasta ahí nomás. Bueno, entonces, pero esto siguiendo a Feyerabend, que es un filósofo alemán, él escribió varios libros, uno se llama Contra el método, otro se llama Adiós a la razón, y en esto habla, ¿no?, de que esta racionalidad científica que es la que prevalece en Occidente, esta visión que a su vez hace posible el desarrollo de la técnica y de la industria, es una tradición, forma parte de una civilización, y lo que he querido mostrar hoy que es solo una mirada particular del cuerpo. Entonces, esta racionalidad científica es una tradición, ¿sí?, y que forma parte de un momento histórico, sociocultural, y que tiene una visión particular y determinada del cuerpo. Y por ende es una tradición más entre muchas. En una sociedad libre, si supuestamente es una democracia, todos deberían tener la posibilidad de estudiar la tradición que quieran, medicina china, medicina de origen, de acuerdo al gusto de cada uno, del interés y la búsqueda personal, ¿sí? Igualmente el paciente recurrir a lo que necesite, lo que requiere y con lo que tenga afinidad. Este hombre Feyerabend, que criticó mucho a la visión científica, decía que los estados trataron de sacar la religión, que el estado fuera independiente de la religión. Lo que nos corresponde en el futuro es sacar la ciencia del estado, porque la ciencia, que es un conocimiento, es un saber más, se transforma en ideología y construcción de poder cuando se alía con el poder político. Bueno, estos son la bibliografía que usé, por si les interesa. Es muy interesante el libro de Pelufo, La idea del cuerpo en Occidente y Oriente, ¿no? Y fundamentalmente es con China, donde muestra y explica y las correspondencias con la medicina convencional y la china. Bueno, esto es lo básico que les quería decir. Ese es mi libro. Un libro que ha salido recientemente editado por la Asociación de Medicinas Tradicionales. Y es un libro muy simple que explica, es ideal para el principiante, ¿sí? Porque explica los conceptos básicos que se aplican en el estudio del Tai Chi Chuan. ¿Sí? Es sumamente didáctico. La cosmovisión china, yin y yang, es didáctico y una cierta poesía. Mis direcciones mails. Bueno, si alguien tiene una pregunta o un comentario. Si alguien quiere ver el libro, acá está. Bueno, muchísimas gracias por su atención, compañía. ¿Pudiste